psicología y pues el día de hoy me estarás ayudando a realizar una entrevista para mi práctica. ¿Sí? Te voy a entregar un consentimiento informal, si gustas leerlo. Pues es para explicarte un poquito sobre el procedimiento que vamos a estar llevando, para mencionarte también pues que la entrevista va a ser grabada y que estés de acuerdo, claro. Y pues igual de igual manera, para que sepas que toda la información que tú me compartas aquí no va a ser compartida a nadie más la va a saber más que yo y pues el docente que va a revisar mi trabajo. Y nada, solo va a ser con fines educativos. Entonces, aquí está la pregunta. Sí, lo demando. Gracias. Bueno, ¿cómo estás? Bien. ¿Qué estás estudiando? Para más de primero. ¿De primaria? ¿Y cómo te va? Bien. ¿Sí te gusta? Pues sí, a lo mejor no era lo que hasta la fecha no sé qué quería. No era como que el mayor sueño. Ajá, pero pues sí, ya estoy ahí, ya. Okay. Mucho ganas. Ya solo queda, pues, digamos, sacarla. Ajá, ya. Muy bien. ¿Me puedes decir tu nombre? Luz Gabriela Ruiz Medina. ¿Qué edad tienes? 21. Ok, muy bien. Bueno, pues cuéntame qué es lo que te trae por aquí. Bendito estrella. Justo la culpable. Bueno, ¿algún tema que quisieras que platiquemos el día de hoy? ¿Algún tema en especial? Pues, o sea, mientras va fluyendo siento yo, porque ahorita no es como que venía así como pensando. ¿Preparada para sacar algo? Sí. Ok. ¿Algo que quieras comenzar a platicarme sobre ti, digamos? Pues, ¿en qué? O sea, ¿por qué a mí no me ¿Por dónde quieres ir? ¿Quieres que sea de forma general o sobre tu carrera? Pues, bueno, te cuento de mi carrera. Pues estoy en sexto semestre. Ahorita ya comencé mi servicio. Estoy con niños de cuarto año de primaria. Ahorita, pues con lo que nos cambiaron el calendario escolar y de que siempre no. Entonces, pues nosotros teníamos planeadas prácticas para 1 de junio, para el 12 de junio. Entonces, pues nosotros nos llevan una calendarización. Antes de irnos a la primaria nos piden de que entreguemos planeaciones de clases, luego la siguiente semana nos piden materiales. Entonces eso es el junio. Y pues por los mismos motivos de que no sabíamos qué iba a suceder, pues no hicimos nada. Entonces ahorita sí siento que tenemos una saturación de trabajo, porque pues no solamente es las clases que vamos a ver con los niños, sino también por parte de la escuela nos piden que apliquemos ciertas actividades que incluyen pues hacer material o llevar otro tipo de cosas. Entonces siento que sí podría ser con ese tipo de cosas. Y de hecho hoy yo me siento muy bien, pero tengo una clase que se llama Bienestar. Y en ese vemos tanto como el bienestar que uno como docente puede guiar al niño y cómo tú como docente puedes lograr el bienestar propio. Entonces nos hicieron un test de burnout, creo que se llama. Y pues sí, a nosotros nos sorprendió porque pues, la mayoría de mis alumnos tenían alto nivel. Sí.
Y pues la verdad, creo que, bueno, platicando con mis amigos, no nos sentimos como saturados ahorita, o tal vez estamos evitando que nuestra mente piense en todo eso. Okay. Entonces, ¿tú podrías decir que andas un poquito saturada? Sí. ¿Sí te sientes? Sí, porque, o sea, aparte de eso, hay que cumplir con las tareas de los cursos que ya tenemos. Ok, y anteriormente, en las últimas semanas, ¿cómo había sido digamos, pues tu estado emocional? Siento que la semana pasada, antes del fin, sí era como... Hay momentos, bueno, tengo una relación a distancia, entonces hay momentos que no nos vemos por mucho tiempo. Entonces siento que llego a crear como, después de que por ejemplo, ahorita lo acabo de ver, ya no lo vemos, pero si sucede que pasan 2 semanas, 3 semanas, y o sea, yo entiendo que pues tiene su vida y pues, a veces está ocupada, pero sí genero como tipo una dependencia a los mensajes que saber de él, o sea, de que, pero siento que también esto parte de hace unos años. O sea, yo necesito saber que las personas estén bien para yo sentirme en paz, si no me da mucha ansiedad. Pero siento que esto parte de que en 2023 secuestraron a mi papá. Bueno, no, a la verdad hasta la fecha no sabemos qué sucedió. Entonces, nosotros tenemos un negocio de luz. Entonces tenemos un vendedor y mi papá lo recoge por la noche y ese día eran las 10:30 y no llegaba mi papá. Entonces pues yo me acuerdo que pues normal era una llamada de que entonces no contestaba y no contestaba. Entonces la verdad no recuerdo la hora, pero me responde y me dice es que nos robaron. Pero se escuchó así como muy atrancado. Entonces, ya, colgó la llamada. Solo nos dijo, y le decíamos, ¿dónde estás? No, es que no sé. No sé dónde estoy, no sé dónde estoy. Y se escuchaban voces. Mi papá también es maestro. Y se escuchaba que decían, profe, profe. Y como que intentaban prender el carro. Entonces, o sea, me acuerdo y yo le vuelvo a insistir, porque para este punto, pues, yo creía que, pues, o sea, lo habían robado, estaba ocupado viendo qué cosas. Entonces, le vuelvo a marcar y me vuelve a responder después de tiempo y escucho que dice, pues, como que relevo, escucho el carro, escucho que le hablan a mi papá de que profe, y escucho que se acerca alguien y que decía, ¿con quién hablas? ¿Con quién hablas? Y el otro que le hablaba le dijo, con su familia. Y nada más recuerdo que dijo, ya vale ver, y le colgó. Entonces, de ahí ya no supe nada. Nosotros no pudimos contactar a mi papá, no sabíamos ni siquiera si estaba en celular o si se lo había llevado por algo. Entonces, como a la 1 de la mañana, llega mi papá a mi casa. Tú golpeas. Sí. Y así, o sea, como que yo siempre siento que fue un milagro que mi papá haya regresado a casa. Porque, bueno, yo soy muy creyente. Bueno, mi familia es católica y siempre me inculcaron eso, pero pues no era como muy apegado. Entonces me acuerdo que pues no podíamos, o sea, porque me acuerdo que sí le dijimos de que le marcamos a la policía, ¿dónde estás? Y nos decían, no le marquen a nadie, no le marquen a nadie, y nos volvió a colgar. Entonces, para eso nada más estamos mi mamá y yo. Tengo un hermano y en ese tiempo estaba con mi cuñada y mi cuñada estaba embarazada. Estaban ahí en mi casa, pero pues ya de noche estaban. Ellos viven en Monterrey, pero en ese tiempo, pues ahí estaban. Entonces, me acuerdo que voy y mi hermano es como muy histérico, así. Entonces, mi mamá me dijo que no le hablara, o sea, él ya estaba dormido. Y hubo un momento en que yo ya no podía, no sabía qué hacer, y voy y les abro. Entonces,
no, pues estábamos todos juntos, estábamos en mi cuarto. Y pues ya cuando llegó mi papá, me acuerdo que ya mi mamá pues lo checa y se lo trajeron por acá con el papá de mi cuñada. Lo trajeron aquí a checar la lista y todo. Pero yo me acuerdo, iba a ser mi graduación de Cobach. Y me acuerdo, ese día habían sido mis fotos de graduación. Y yo quedé como en un limbo. Me costó mucho salir de ahí. Era o sea, como que el mundo pasaba y yo seguía con vida, no sé cómo que. Y después siento que yo me encargué de la panadería junto con mi hermano, porque mi papá le dieron incapacidad y pues tenía que estar en cama. Entonces a la vez tenía, pues mi mamá se tenía que venir a trabajar y recuerdo que me costó mucho conflicto porque era una situación en la que el mundo pasaba y yo seguía en mi dolor y tenía mucho miedo de salir a la calle. O sea, yo sentía que todos nos observaban o que, porque en mi papá no recuerdo nada, no sabe quiénes fueron, no sabe nada. Entonces nosotros teníamos mucho miedo porque le quitaron su celular y mi papá llegó sin celular, pero tampoco sabemos qué sucedió porque mi papá llegó con otros zapatos que no eran de él. Y me acuerdo mucho que mi cuñada tenía antojo de chocomil y le habían cargado una leche, pues el señor vende de Bolívar, entonces pues ya ahí mi papá pasaba por la leche. Y me acuerdo que cuando llegó, o sea, no sabía ni cómo llegó a la casa, pero traía cargando la leche que mi cuñada había cargado. Y como que fue un detalle que yo me di cuenta, o sea, pensó en eso. Fue lo único que puedo pensar, llegar a su casa y tenía que llevar una leche. Y me acuerdo que hubo personas que claro que llegaron a apoyar, pero hubo otras personas que yo en la vida había visto que llegaron de que, es que ¿cómo está tu papá? Es que yo soy su primo. Y ya no decía de que es que fulanito no sé qué fue el que me dijo. O sea, sí era primo de mi papá, pero nada más iba como por morbo. Sí. Entonces a mí me costaba mucho y me daba mucho por ahí que me señalara por algo que nosotros no sabemos de acá. Porque siento que... Porque mi papá dice que lo único que recuerda es que unas personas que trabajan en las huertas le habían pedido un RAI, que él estaba comprando una hamburguesa y le dijeron que si lo podía llevar allá, es un rancho que está en la entrada de Cedra. Y mi papá es muy noble, entonces él dijo que sí, se le hizo muy fácil decirles que sí. Y entonces no sabemos si fueron ellos, porque traía un golpe y lo más seguro es que, bueno, lo que los doctores dijeron, que le hayan dado como en la nuca para dormir. No sabemos con qué haya sido y ya al día siguiente acudieron pues a la comandancia por si algo nos pasaba o sucedía algo más, pues al menos hubiera una historia. Sí. Pero el carro se quedó allá. Hasta después pues era la unidad deportiva de Cedra. Entonces, pues ya la policía, o sea, como que, o sea, pues sí le pidieron ayuda pues para rescatar el carro. Y ellos los policías no dejaron entrar. Dijeron, es que yo no para allá. O sea, era como, es su responsabilidad. Y ya después, no, pues ya, o sea, a lo mejor sí me hubiera, ahorita ya no, pero en ese tiempo sí me hubiera gustado encontrar una respuesta de qué sucedió. Pero siento que también me hubiera dañado más. Y siento que me costó mucho vivir ese proceso yo sola. De hecho, nunca lo había hablado con él porque siento que mi mamá ya estaba siendo suficientemente fuerte para apoyar a mi papá. Y pues mi hermano y yo tenemos que, porque era una situación, o sea, es que mis papás son maestros
la mamá de mi papá estaba enferma y estaba en cama. Y pues apoyo familiar por parte de él, como que pues estaba quebrada la familia. Entonces me acuerdo que a mi papá le tocaba la semana de cuidar a mi abuelita. Y eran 5,000 pesos a la semana que se tenían que pagar a la persona, porque mis papás pues trabajaban en la mañana en la primaria y en la tarde haciendo el pan. Entonces no podíamos dejar el trabajo de la panadería porque pues de ahí cubríamos esos gastos. Y me acuerdo que la familia de papá fue como de, pues a ver cómo le hace. O sea, no es como de que, ay, yo te cambio la fecha, ¿no? Y siento que sí, o sea, el necesitar apoyo y sentirse tan sola fue algo que sí me pegó mucho. Y de hecho, pues, o sea, mis papás no estuvieron en mi graduación, porque mi papá terminó un estudio de la cabeza de San Luis. Y me acuerdo que ese día nada más estuvo mi hermano y mi cuñada, pero yo sentía, era una sensación tan extraña como estar, pero mi mente estaba en otro lado. O sea, mi cuerpo estaba presente, pero yo no estaba ahí. Y fue un ejemplo, hasta que una camioneta X viniera varias cuadras atrás de nosotros, pero yo ya estaba en pánico. Y en ese tiempo yo iba a entrar a la normal y pues tenía mi examen de admisión y yo sí tenía miedo. Una, que era, pues, eso me derrumbó emocionalmente porque pues, mi papá es como la base de mi casa. Entonces el sentir que lo pude haber perdido, sí fue como algo que me pesó mucho. Y cargar ese daño emocional y lograr haber entrado a la normal, siento que sí me hizo sentir orgullosa de mí, pero siento que es algo que valoro hasta ahora. En ese tiempo no lo vi así, o sea, lo vi como un proceso más que tenía que seguir, porque realmente yo no estaba consciente de lo que estaba haciendo. Yo seguía con esos miedos, y de hecho, o sea, es algo que me ha costado tanto, porque yo no puedo salir de noche, porque yo siento que va a suceder algo. Y tampoco me gusta arriesgar a mis papás a que eso vuelva a ocurrir. Y pues siento que hasta ahorita lo he podido lograr, pero es algo, o sea, nunca lo puedo lograr ni con mi papá de que cómo te sentiste, ni con mi mamá al respecto de eso. Y cuando he identificado que, o sea, con la familia y mi mamá, sí tenemos ese apoyo. Y recuerdo que ellos viven en Tamaulipas. Recuerdo que ellos vinieron. Y sentí esa como calidez, pero no pude expresarlo con nadie. He identificado que cuando mi mamá habla ese tema con persona y yo estoy presente, me alejo, porque es algo que me gusta evitar, a lo mejor por no recordarlo, por el sentimiento que eso me trae. Y de hecho, yo siento que eso me genera, si yo escucho un buzón de voz, me genera una sensación en todo mi cuerpo que no, o sea, yo identifico que viene a partir de ahí, pero no sé cómo trabajar para poder como que ya no me suceda eso. O sea, no tener ese miedo de que si una persona no me contesta es porque a lo mejor le pasó algo. ¿Hace cuánto tiempo fue que pasó lo de tu papá? Fue en mayo de 2023. Lleva a cumplir 3 años. 3 años. Ok. Y ¿crees que algunas de las emociones que viviste en ese momento aún sigan predominando en tu vida? No,
no considero que a lo mejor ahorita ya puedo, es que siempre, pues, si me ven así en la calle, en la escuela, de que yo soy muy alegre, o sea, yo a todas las personas me voy a sonreír así, porque no me gusta demostrar que estoy pasando un mal momento. No siento que ahorita pueda identificar ese dolor en este momento. ¿Hiciste algo para sentirte un poco mejor cuando sucedieron las cosas? No, o sea, sí me sentía muy perdida, no busqué a nadie, no. Me acuerdo que pues a mis amigos sí les mandé mensaje, pero pues éramos ni adolescentes, o sea, también ellos que podían cómo hacer para la gravedad que estaba pues de la situación, a lo mejor ellos no eran conscientes y pues también yo me lo reservé tanto por lo mismo que te contaba de que las personas como que nos empezaron a señalar, entonces yo ya no quería ser como otro o la propia causa de otro señalamiento, porque pues era un dolor que a lo mejor las personas no tenían la empatía y solo pues hablaban por morbo. Ok, entonces, ¿te preocupa ahorita el hecho de que estés, bueno, que las personas cercanas con las que convives, que no te contesten o el no saber de ellas por el miedo a que vuelva a ocurrir lo que ya ocurrió una vez anterior? Bueno, y ahora en la actualidad, ¿tienes pensamientos frecuentes sobre lo ocurrido? No, ahorita ya siento que ya, o sea, ya es algo que, bueno, a lo mejor pues no lo trabajé, la verdad, pero sí es algo que sí va sanando un poquito. Ya no, o sea, si no puedo como que en una noche recordar lo que pasó y que me vuelva a doler así, pero solo sucede cuando alguien no me contesta, o sea, de que pasa, no de que un minuto, o sea, un periodo largo de tiempo sin saber de alguien. Si yo siempre iba a pensar, ¿y si le pasó esto? ¿O si está en este lugar? ¿O si estas personas hicieron esto? Bueno. ¿Notaste que tu conducta o tu forma de comportarte cambió un poco después de esto? Sí, yo era, en pandemia, generé una relación muy fuerte con mis papás. Entonces, después de eso, yo ni siquiera me podía subir al carro con. Lo evitaba. Pero, o sea, en ese tiempo empezamos a acompañar a mi papá a todos lados donde íbamos. Porque sí, eso sí pasaba. Sabíamos que mi papá todos los días llegaba a las 9. Pero si era 9:01, ya era un pánico en la casa que a lo mejor nadie hablaba, pero todos sentíamos y se notaba. ¿Y qué me habías preguntado? Que sí, había cambiado esto en forma de Y sí, creo que guardarme todo para mí rompió esa relación porque me hizo muy irritable. Yo no aguantaba que me dijeran, ay, recoge su lugar, que es así. Pero ¿por qué? Y es que yo siempre, no sé qué. Entonces, siento que también yo sentí que cargué mucho peso en ese tiempo, que no hablé con nadie. Y después yo sentía que no me podían pedir nada porque yo ya había hecho mucho en ese tiempo. Y siento que esa relación no se volvió a hacer así de fuerte. O sea, siento que sigo siendo muy irritable en situaciones donde yo estoy como frustrada o estresada. Y, o sea, pues sí, yo reconozco que yo no era así. Y sí me lo ha dicho mi mamá. Porque pues eso
es un living en donde, pues sí, a veces yo sí siento que pues, las cuestiones no están bien, pero también a lo mejor, o sea, ellos también les faltó trabajar esa parte, porque pues tuvieron la misma conducta. Y bueno, ¿me podrías describir un poquito cómo era un día o cómo era, pues digamos, tu vida antes de que ocurriera lo de tu papá? Es que siento yo que lo que los recuerdo, como que no me acuerdo de cosas antes, o sea, son vagas, pero de ese día sí me acuerdo mucho porque yo estaba muy feliz porque eran mis fotos de graduación y siento que me sentía muy... Nosotros venimos de una brecha económica por lo mismo de mi abuelito, mi papá. La familia de mi papá decía que él era el heredero, que se tenía que encargar de todo. Mi papá era el menor de todos y todos pues ya jubilados, con hijos grandes y todo, y mi papá era el único con niños chiquitos y eso nunca lo vieron. Entonces siento que de eso sí me acuerdo mucho, que yo decía, es que ¿por qué si yo sentía una felicidad que no había sentido nunca? ¿Por qué me tumban así? Me acuerdo que yo empezaba a ver cómo a mi papá se empezaba a ir bien, cómo ya podíamos cubrir ciertos gastos, que a lo mejor pues ya no eran básicos, ya eran cosas que vamos a comer a tal lado, o te compré esto. Y sí siento que también el sentir, o sea, pues ya estaba yo saliendo también de Cobach, estaba teniendo una etapa, iba a empezar a normal, que aunque no, hasta la fecha no sé qué quiero, sí me generaba como cierta plenitud saber que yo iba a seguir estudiando, porque mi hermano no sigue estudiando, entonces yo sentía que era como la única posibilidad de enorgullecer a mis papás de esa manera. Entonces, pues de hecho yo pasaba ciertos periodos, pues estaba en curso de estudiar para ese examen y o sea sí me sentía como con mucha seguridad y sucede eso y como que sí tuvo mi mundo y hasta siento que hasta ahorita todo eso está volviendo, o sea, de que nos empieza a ir bien, de que ya estamos mejor y siento que eso también como que me está ayudando a trabajar de eso, pero me genera miedo sentir que estoy bien, porque siento que la vida va a poner otra cosa que me va a dar rumbo. ¿Por qué nunca quisiste buscar ayuda para Porque expresar eso? siempre me dio miedo, porque mi mamá, me acuerdo que ellos antes con mi hermano se llevaron citas psicológicas, pero conmigo siempre era como, no, es que tú estás muy bien, tú sabes regular muy bien tus emociones, pues, y siento que y el yo decirle a mi mamá eso iba a ser como de hacer sentir a ella culpable de que no nos pudo proteger lo suficiente de esa situación. Y de hecho el año pasado siento que ahí sí, yo nunca había sentido que era un ataque de ansiedad feo y los empecé a sentir muy constantemente. Siento que también por la carga de la escuela y aparte por situaciones en la familia de mi novio, que, o sea, yo ya tengo muchos años con él que me empezaron a afectar también a mí. Y se me acumuló todo eso. Y en mi familia es normal, hay área de psicopedagogía y nos canalizan los psicólogos. Pero yo también, por la que tenía un maestro que me causaba tanta ansiedad,
Y yo decía, ellos me decían, es que vamos, o sea, vamos a que te hagan una cita y que te canalicen. Pero yo les decía, es que yo le daba más importancia a la clase, es que te sacan de clase y o sea, aunque te justifican, hay para algunos maestros que es como, ay, fue al psicólogo, o sea, como que lo ven como de que lo hice nomás para perder la clase. Entonces, también, o sea, yo sabía, la misma psicóloga de la normal tiene un consultorio ahí en Cedar, pero nunca me armé como del valor suficiente para yo reconocer que necesitaba ayuda y decir que pues yo podía. Dejaste de realizar algunas actividades que antes te gustaba realizar y que, digamos, cuando atravesaste todo este proceso, como dices tú, fue que de repente tu mundo se cayera o sentiste que se desmoronaba, y que después de eso hayas dejado de realizar algunas actividades que para ti eran satisfactorias. Pues siento que, sí, o sea, no, siempre he sido como muy desde mi casa y no salir y cosas así, pero sí me generaba mucho bienestar salir con mis amigos, que un cafecito, cosas así, y yo dejé salir, o sea, yo no salía ni a la tienda, entonces sí siento que eso cambió de esa manera, pero ahorita ya son, o sea, como que volví a reconstruir eso porque sí reconocí que me estaba aislando mucho y pues la verdad no estaba haciendo nada más que la escuela y eso también estaba generando en mí, aunque generaba cierto como bienestar, digamos, el que me fuera bien a la escuela, porque pues solo estaba enfocada en la escuela, no me estaba generando o me estaba yo misma aislando de cosas. Antes me gustaba el bowling y salir con mis amigos y la normal, cuando entré intenté volver a bowling, pero sí, pues era una dinámica diferente que todavía pues no me acostumbraba de que a los horarios y a la carga de trabajo, que también, o sea, lo dejé y me volví a enfocar toda la escuela. Y en el aniversario de ese día me acuerdo mucho de que había una fiesta del aniversario y uno de mis amigos era candidato, o creo que ya le habían dado su corona, porque no. Y yo me fui, creo que a las 11 de esa fiesta, ya pensaba como a las 9. Pero por eso, o sea, me invitaba yo, aunque estaba en un momento bueno, o estaba disfrutando el momento, no quería como que se hiciera una noche para evitar que nos pasara alguna otra cosa de camino a casa. Y de hecho, o sea, ese tipo de pensamientos sí vuelven a mí cuando, por ejemplo, trabajo yo de mesera en ocasiones, en fiestas. Entonces, a veces salimos a ranchos así, y pues sí se nos hace noche porque son bailes así. Y yo sí voy todo el camino con ansiedad de que, ay, vaya a aparecer alguien por aquí y nos quiere hacer algo. Y así. Okay. Y bueno, cuando me mencionas que en estos momentos, cuando alguien, digamos, que no esté en contacto contigo o de pronto no sabes cómo llegas a trabajar esto, cómo lo manejas, la preocupación que sientes en ese momento. Pues sí trato de como distraer mi mente, ya sea como ponerme a ver TikToks, que es lo que me hace o sea, ya que mi mente piensa en otra cosa, o no, sí creo que es lo único, porque si me pongo a hacer otra cosa, como que, por ejemplo, lavar los trastes, estoy sobrepensando de que, o sea, mi mente empieza a dar vuelta. Todo esto, ¿consideras que llegó a afectar en tu nivel, digamos, bienestar? ¿Que tuvo alguna repercusión en tu salud? Sí, adelgazó muchísimo. Cuando entré
Es que para cuando yo entré a la normal había sucedido como un mes de todo esto. Y yo pesaba como 48 kilos. O sea, y para con mi estatura sí es un peso bajo y me costó mucho poder subir. Y ahora lo que hago es que como que me está costando aceptar que mi cuerpo volvió a ser lo que era. Pero sé que volvió a ser lo que era, no de buena manera, porque como que si a mí me sucede como ansiedad o cosas, yo como y como y como, pero no como de que fruta, comida, como chuchería. Entonces es como una manera de que mi cuerpo, o yo hago que se calme eso. Y bueno, quisiera que me comentaras, que me describieras un poquito cómo es la relación con tu familia actualmente. Pues mi hermano está lejos, él vive en Monterrey. Ya nada más quedamos mi papá y mi mamá. Choco mucho con mi mamá. Pues, no sé si sea el mismo carácter o no sé. Pero mi papá es como muy relajado, como así, o sea, no que no me llame la atención si hago algo mal, pero es que hay cosas que no debería, como la manera en que me lo dice mi mamá, y yo no soy como de quedarme callada, o sea, también está mal de mi parte, o sea, de no como respetar la autoridad de mi mamá. No es que me la pase por encima, pero sí es como en cosas que yo estoy de desacuerdo, pero también a veces pienso, pues es la única hija que queda o que tiene ese miedo de que suceda algo. Entonces, ¿tendrías mayor confianza, digamos, para platicar sobre algo que te esté ocurriendo, sobre tus preocupaciones o que estés abrumada? ¿Sería de mayor confianza tu papá? Ahí siento que los dos, o sea, en una situación de que ya siento, porque primero trato de llevarla yo, y ya sí siento que sí me está abrumando mucho. Siempre cuando comemos es cuando solemos como platicar de qué pasó en el día o de esto que pasó. Entonces sí, ya cuando sucede algo así, sí me acerco a los dos, pero cuando es algo como que yo sé que ellos están involucrados, bueno, me lo guardo para mí, aunque sea así como muy doloroso. O si yo sé que involucra a otras personas que yo sé que ellos ya a lo mejor no aceptan de la misma manera después de que yo les conté eso. Entonces, ¿Tienes el apoyo de ellos? sí siento, y también, o sea, aunque mi hermano pues está lejos, sí siento que tengo ese apoyo, pero solo de ella. O sea, porque la familia de mi mamá pues está lejos y mi familia paterna ya. O sea, mi abuelita falleció en enero de este año y ya los dejé de ver nosotros. Y pues sí, siento que también el que haya fallecido ella fue un duelo que a lo mejor de arrepentimiento, a lo mejor también de enterar de todo lo que pasó mi papá y de quiénes estaban en ese momento. Sí, fue como un proceso de soltar lo que yo no había visto, porque pues también mis papás siempre me inculcaron, son tus tíos, respetan, pero sí, o sea, ya después de que nos alejamos pues salió toda la luz y uno pues ya no está chiquito que no ve las cosas Ya te que das cuenta pasan. de cómo ha sido todo Sí. realmente. Bueno, aparte de tu familia, ¿alguna otras personas que sean cercanas a ti, sientes que cuentas con el apoyo emocional de ellos? Sí, mis amigos, son muy cercanos mis amigos y sí soy muy cerrada en un círculo de amistad, pero soy muy cercana a ellos y a mi novio. Y tengo una vecina, ella trabajó con mis papás cuando vivíamos en Moctezuma y ahorita es mi vecina, entonces ella como que tiene mucho esa cercanía con nosotros. Y de hecho me acuerdo, el día que le pasó eso a mi papá, mi cuñada y yo nos quedamos con ella.
me decías que normalmente siempre te guardas todo para ti, siempre tratas como de afrontar las cosas por ti, ya cuando son cosas que te sobresalen mucho, tratas de externalizar tus palmas, ¿verdad? Cuando ya te sientes muy sobrecargada de todo, ¿te resulta fácil expresar lo que sientes? No. O sea, yo, por ejemplo, para llorar me escondo. O así. Y siento que a quien se lo puedo expresar, como a lo mejor yo por evitar las preguntas de mis papás, que sé que me van a hacer como llorar o así, se lo cuento a mis amigos, pero por mensaje. No me gusta estar en persona y que ellos me vean vulnerable, porque de hecho, o sea, ellos me tienen como me acuerdo mucho, o sea, porque pues hay momentos en los que uno pues no se siente como suficiente o bien, y me acuerdo mucho de las palabras de uno de mis amigos que me dijo: Gaby, es que tú eres como la mujer que todos quisieran ser. Y siempre que estoy como mal en ese momento me acuerdo de esas palabras, y me parece como increíble cómo las personas me pueden ver como de esa manera, porque yo, o sea, o que ven, porque yo no logro como valorarlo o verlo. Bueno, con respecto a tu desempeño académico, me gustaría que me contaras un poquito cómo te va actualmente. Siento que de lo académico depende mi estabilidad emocional. Entonces sí trato como de cuidar mucho mi promedio, porque bueno, para entrar a una plaza de maestro cuenta mucho tu promedio, parte pues del examen que se realiza. Y ahorita tengo 9.75 de promedio general, y de hecho el mi ego tiene que ser 9.8. Entonces como que peleo mucho conmigo misma, pero este semestre me ha costado mucho porque siento que no sé si es una carga emocional, es una carga, no sé de dónde viene, pero yo no tengo ganas de hacer las cosas y las hago por hacerlas, pero yo sé que no es lo que puedo dar. Y de hecho, ahora este semestre ya he temido mucho porque entré en calificación, porque siento que sí, hubo un tiempo en el que no me afectaba porque pues yo sabía que estaba haciendo las cosas bien, pero ahorita sí me da miedo tener un bajo promedio porque pues ya estoy a nada, ya como que siento el peso de lo que vale el promedio en la carrera. Pero ahorita, por ejemplo, en mi escuela todavía manejan de que las escoltas. Estoy en la escolta oficial de mi escuela. Tuve para el servicio hacer una prelación de escuelas y tú vas escogiendo. Y yo estaba en el número 5 de una generación de 140 creo que son. Entonces sí siento como que esa parte la cuido mucho desde niña, y no es como que haya surgido de la parte que mis papás me exigían, porque nunca ha sido así. O sea, si yo voy reprobando, siento que mis papás, o sea, es tu responsabilidad, no sería como un regaño o algo que me presionaran ellos para seguir, pero siento que es la única manera en la que yo puedo como agradecerles el esfuerzo que están haciendo. ¿Hay algún aspecto de tu escuela que sientas que es el que más te genera estrés? Sí, la carga de trabajo, porque ahorita para nosotros poder presentar un examen, el examen para tus plazas, necesitas ciertas horas de cursos, que creo que ahorita son 200. Y para ellos, o sea, depende de quién te revise las constancias, decide si te la vale o no te la valida. Entonces tienes que hacer más de esas 200 horas. Y por parte de la escuela nos dan esos talleres, pero son pues, después de clase. Lo bueno es que son pues gratuitos, pero tengo un horario de 8 a 3 de la tarde y nada más un receso de media hora. Y de 4, a veces es de 3 a 4 o de 3 a 5 el taller. Ya pues, depende de cuál uno elija,
Y ahorita siento que yo me saturé mucho porque todos los días en mi horario normal de clases salgo a las 3. Y los martes, el día de hoy, salgo hasta las 5 porque tengo un taller, pero ese ya es de 80 horas, ya vale mal. Y el miércoles ahorita ya tengo asesores de tesis, entonces salgo hasta las 4 de la tarde y los jueves salgo los jueves sí me saturé mucho porque salgo a las 3 de mis clases, tengo un taller presencial de 3 a 5 y a las 5 tengo un taller virtual de 5 a 7. Entonces mi día termina hasta las 7 y de ahí tengo que hacer las tareas que me encargan los cursos que tuve en la mañana. Entonces sí siento que todo mi día, porque estaba usando los martes y los jueves para ir a correr, ya era una forma de distraerme y yo agarré el jueves para dárselo a la escuela. Entonces sí siento que me desestabilizó en esa parte y que yo sí tengo una regla para mí, es que yo nunca me voy a desvelar por una tarea. Si yo no la termino, pues en la mañana se hace en el salón. Entonces, sí, pero sí siento de que, por ejemplo, el jueves todo un día dedicado a la escuela con solo un recreo de 30 minutos, sí siento que es una parte que me presiona a mí el yo saber como el potencial que tengo y no poderlo dar porque lo tengo que dividir en varias cosas. Y también o sea, eso, pues no disfruto el tiempo con mi familia. O sea, ni siquiera llego a la comida y si llego, pues ya me llevo la comida a mi cuarto porque estoy en el taller. O, por ejemplo, ahorita ya habían comido mis papás, entonces ya comí yo sola. Y si es como esa, a lo mejor, porque pues no son tareas difíciles, pero sí son tareas que a uno dice, es que ¿por qué me cargan esto? Si está bien tonto lo que me está pidiendo. Entonces, sí es como, más como esa parte de que uno protestar por cosas innecesarias que no se están como generando una carga, como quien dice administrativa, pero ¿qué tan satisfecha sientes que estás con tu rendimiento académico? Como te digo, ahorita no. Yo siento que no estoy dando lo que yo puedo dar, pero es que también hay cosas que me desaniman en cierta manera de la misma escuela, porque yo soy de la mentalidad de que, o sea, pues porque uno ya lo ha vivido con sus alumnos, de que la calificación, aunque tú te esfuerces y entregas las cosas, hay cuestiones, por ejemplo, si tú entregas un proyecto final, que ya dependen de cómo lo tome el maestro que te está revisando. Entonces, pues a lo mejor a veces tú puedes hacer un excelente trabajo para ti, pero para el maestro le falta esto, le falta este otro, a lo mejor esto no va aquí, pues ya bajan las cosas y pues siento que eso a veces pues también desanima a uno. Y también, por ejemplo, lo que siento que este semestre eso me generó como que me valió un poquito más, porque el semestre pasado yo me había ido el año pasado a una movilidad a Monterrey por mi promedio, pero este diciembre se fueron a Cancún, a Yucatán, por allá, y era la playa, y se llevaron una gente que, o sea, uno las ve y dice, ¿y por qué? Entonces, sí, y la norma fue como, o sea, pues las personas, porque decían, es que los que ya fueron, ellos como que quemaron su oportunidad, pero a mí se me hacía muy injusto que personas que yo sabía que se lo merecían, no lo habían hecho. Entonces yo decía, entonces es de caerles bien a los maestros que están a cargo de esa actividad para que lo lleven a uno. Entonces, pues, y ahorita también en mi clase de inglés ya sabemos que ese teacher, aunque uno entregue todo, aunque no salga bien, siempre pone 8. Entonces yo sé que ese 8 va a afectar mucho mi promedio. Y si es como... Y luego todavía diera bien la clase, pero
no, o sea, se la pasa hablando de cosas de la estructura en español y de inglés, pues no. Y sí siento como que ahorita, o sea, yo sentí un alivio de que íbamos a salir de vacaciones, porque me libraba de ir a prácticas, me libraba de todo el trabajo que incluye el ir a prácticas, y de que ya iba a soltar pues las clases, ya me iba a olvidar de los proyectos finales y de todo eso. Y pues ahorita, pues no todo vuelve a la normalidad. Entonces, sí le temo a esa calificación de inglés. Pero tampoco es como que yo me esté esforzando mucho por aprender por otro lado, porque pues a lo mejor también no quiero darle ese espacio, porque sería dar espacio que dedico como el poco tiempo libre que me tengo para mí, o para ya distraerme de todo. De todo lo académico, Sí. Okay. Bueno, antes de terminar, me gustaría saber si, aparte de la experiencia que tuviste con tu papá, si ha habido alguna otra que haya marcado algo significativo en tu vida. El año pasado, mis suegros estaban separados y yo nunca, o sea, para mí mi novio es como la parte en donde yo puedo correr, resguardarlo. Yo nunca he sido su resguardo para él, o nunca lo había sido. Entonces a mí me costó, me dolió mucho verlo quebrado, ver a su familia quebrada, porque para mí, pues ellos ya eran mi otra familia, y ellos pues eran muy unidos, y sí siento que llevar, porque la mamá de él fue la que engañó a su papá, y para mí ella era la mejor mamá del mundo, y comentarios que les hizo a ellos, porque me acuerdo que ella se iba a ir y se iba a llevar a su hermano chiquito, y me acuerdo que pues su mamá siempre ha sido muy apegada a ella, y él le dijo a su mamá de que pues quería que estuviera ahí, que estuviera para él, viendo sus metas, viendo la familia que iba a formar y todo. Y ella, me acuerdo que le dijo, pues tú ya estás con Gaby, o sea, como que tú ya no me importas. Y siento que eso le afectó mucho a él, y a mí también. Me acuerdo que yo le agarré mucho coraje a la señora, porque como si era su culpa, no iba a aceptar o no iba a buscar una solución, y se le hacía más fácil huir de todo lo que ella causó. Entonces, pero también siento que me costaba mucho que él se abriera conmigo, o sea, me dolía mucho yo no ser la fuerza que él buscaba, porque pues siento que también pues eso él lo quiso vivir como en privado, y a mí me afectaba mucho no encontrar la manera de acercarme, aunque pues yo sabía que pues estar con él y hablar de eso pues era recordarle el dolor que pues a lo mejor él buscaba para salir de ese dolor. Y sí siento que esa parte, esa separación me afectó mucho a mí. Era la cuestión que te decía hace rato de cosas ya con personales, era esa cuestión de que ellos se estaban separando, y había como también, o sea, pues también estaba afectando a mi relación, porque no solamente pues era lo que ella estaba quebrando muchas más cosas. Y me acuerdo que yo nunca había visto a mi novio que tomara, pero así de que borracho, y hubo una situación en la que pues él intentó hacerse daño, y su hermano le mandaba mensajes y era de madrugada, y por el mismo miedo que nosotros teníamos, que no salíamos para nada, no me dejaron salir de mi casa. Pero yo me acuerdo que tan solo salió el sol y yo me fui esa noche, yo no dormí nada. Y sí siento como que verlo tan quebrado, que fuera, que no, yo no fuera, porque también pues para ese tiempo fue cuando él se fue a otro lado a trabajar,
y pues estar lejos. Él buscaba pues las maneras de salir adelante y hablar, pero también yo sentía que se estaba olvidando de mí al tratar de olvidarse de acá. Y me acuerdo que él dijo de que pues es que ya no iba a volver porque él no quería vivir o regresar a su casa y recordar todos los problemas. Y yo me sentía tan impotente porque decía, yo no tuve la culpa de nada, la que falló fue ella y yo estoy pagando muchas cosas que yo no debería estar sufriendo por esta situación y lo estoy haciendo, cuando a lo mejor ella sí sufría, pero había un ego más grande. Y pues siento que a lo mejor si hubo un momento en el que sí, venía mi novio, pasábamos tiempo con ellos, pero yo me enojaba mucho, porque hasta si, que veníamos aquí a Monteguala y compramos cosas así, de que estuviera ahí. O sea, no es que, sino como que ese coraje que es que yo estoy sufriendo por su culpa. Y ahorita siento que ya, yo misma me di cuenta de cómo me estaba lastimando yo sola y dije, pues, no, ¿yo qué puedo hacer para solucionar? Nada, voy a dejar que él tome sus decisiones. Si quiere seguir conmigo y se da cuenta que yo no tengo la culpa de nada, pues que lo haga. Si no, pues, va a doler un ratito, pero pues yo puedo seguir. Y siento que ahorita a lo mejor las cosas no están totalmente bien, pero pues se recuperaron las cosas. Y es que una de las cosas que me duele, comentarios, ahorita es que él me diga como de que, es que nos vamos a casar hasta que mis papás estén bien. Pero, yo pienso, ¿por qué esperar a que ellos estén bien si nosotros no tenemos? Pues obviamente son nuestros papás, ¿verdad? Pero si es otra cosa como aparte que no te tendría que afectar en tomar como esa decisión. Y a lo mejor pues es que es un proceso que, porque pues no solo se quebró su papá y su mamá, pues se quebró que la familia, porque ellos eran muy apegados a la familia de su papá. Entonces pues la familia le dejó de hablar a la mamá, ya no se puede ver, entonces pues su papá decidió seguir con su mamá y como que la familia se molestó y ya no les hablan. Entonces como que pues para mí fue bien fácil de que la familia y mi papá por allá, y para él como pues si era más pegado, como que le cuesta entender romper esos lazos. Y porque si nos dicen que es que a quién invitaríamos y es que ellos no están bien y no pueden ver acá. Y yo es como de, pues, no nos ocupas a ellos no se van a casar, o ellos no van a vivir juntos, no. Y por ejemplo, también me afecta mucho de que ellos pues me conocen desde hace mucho. Si me veían no me saludan, cuando pues eso siempre me sucede. Entonces fue así, eso no me dolía, pero sí era como de que, pues yo qué culpa tuve. Como si yo estuviera apoyando o no sé qué se imaginaban ellos, pero sí es algo como que yo me guardé para mí, nunca se lo dije de que tu familia me está ignorando, porque pues también siento que ya yo decirle eso pues le iba a afectar, pero sí también trato como de guiarlo a romper esos lazos o que no le afecte tanto como de que no estén bien. Porque pues a fin de cuentas entiendo que no estén bien su papá y su mamá los va a afectar, pero que no estén bien con su otra familia, siento que es un lazo que a lo mejor es la forma de que yo crecí, que no era tan apegada a la familia, pero siento que son como terceras personas que no se deberían como involucrar. Pues comentas que actualmente pues digamos que las cosas ya están un poco mejor. Ok. Bueno, ya se terminó la hora. Te repito nuevamente, esta entrevista solo es para fines educativos, la información solo la tendré yo, no la voy a compartir
bueno, o sea, no la voy a andar subiendo a la página de la universidad, ¿verdad? Solo la tendré yo, mi docente, y pues la entrevista solo sería de esta sesión, no le daré continuidad pues, a tu caso. Y pues nada, pues agradecerte por ayudarme en realizar mi práctica. Muchas gracias.